y hablan de una deuda que hoy es de 7 billones de pesos, que podría ser a final de año de 10 billones de pesos. Y estamos hablando de un apagón, de un racionamiento de energía, o por lo menos esa es la advertencia. El ministro encargado de capotear esta crisis es el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, padre Linero, Aurelio, bueno, toda la mesa de trabajo. Buenos días, mañana. Gracias, ministro. Quisiera preguntarle, este diagnóstico, ministro, que el presidente Petro, entre otras cosas, comenta, promete cambiar de la situación de energía, ¿a qué se debe? ¿Quién es el responsable de esta amenaza? Pues la realidad es que, como en otros temas, nosotros recibimos una deuda desde el gobierno anterior, en una medida que adoptaron, que llamaron opción tarifaria, que acumuló una deuda que se está cargando a los usuarios a través de la tarifa y que pues desafortunadamente tiene hoy este saldo que ya se conoce, que ha puesto a Socodis, son cerca de 5 billones de la opción tarifaria y pues a ellos suman otras deudas que se tienen y llega casi a los 7 billones. Y pues evidentemente es un tema en el cual estamos trabajando, que nos preocupa y que debemos resolver para enfrentar el periodo que viene del fenómeno del Niño. Esa plata, que no es una plata chiquita, ministro, 7 billones de pesos o 5, dependiendo la contabilidad, ¿se la debe usted, es decir, el gobierno, a las empresas distribuidoras de energía? Pues la medida que se adoptó en ese momento fue a través de la tarifa. Esa es una deuda que le están cargando a los usuarios y que ahora el gobierno que nosotros asumimos debe buscar la manera de suplir. Es una deuda en el sistema, no es realmente la deuda que tenga el gobierno, sino es una medida que se adoptó y que se iba cargando a las tarifas, pero evidentemente eso ha llevado a una situación de incremento de tarifas como la que conocemos. Es decir, el gobierno asumió eso y es el gobierno el que tendría que pagar ese dinero. No, ese dinero está cargado al sistema y vía tarifa tenía que irse recuperando. El tema es que esa recuperación está siendo cargada a los usuarios y para resolver el tema pues tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los sectores para ver cómo se resuelve la deuda y cómo estructuralmente buscamos que eso no afecte a los usuarios, que es decir, nuestro objetivo. Ministro, esto lo que quiere decir es o suben las tarifas o entramos en momentos y advertencias de apagón en Colombia. Nosotros tenemos dos medidas urgentes, hemos habilitado un crédito a través de Findeter para darle flujo de caja y que las empresas que están en esta situación puedan extender como los tiempos, los periodos en los cuales deben pues contar con estos recursos. Y además de eso, pues estamos girando unos recursos de subsidios. Ayer giramos casi medio billón de pesos para que tengan la caja. Y es realmente un manejo de la caja, de cómo esta deuda se viene manejando, pero de manera estructural y de fondo, realmente tenemos que buscar una reforma en la regulación de tarifas en el país. Ministro, ahora, esta es una de las medidas que se tomó en plena pandemia del COVID-19, precisamente la de la opción tarifaria, para diferir en el tiempo el cobro de los precios de la energía, para que el golpe sobre los bolsillos de la gente fuera más suave vía tarifas. Pero en últimas, quienes tienen que pagar esa plata son finalmente los usuarios y los consumidores de energía eléctrica. Siento que usted no está de acuerdo con ello, en que sean los consumidores los que paguen por un servicio que además de todo ya usaron, ¿ya consumieron? Así es que digamos que el régimen tarifario ha venido siempre migrando y cargando los riesgos y el peso de pues la cadena de valor al usuario paulatinamente y por eso estamos viviendo una situación como la que se vive en el Caribe y pues nosotros somos un gobierno que está en defensa de los usuarios y es una situación que tenemos que resolver de fondo porque no podemos seguir cargando el peso del sistema al usuario. Sí, pero ministro, con el mismo argumento fue que el gobierno no subió las tarifas de energía el pasado gobierno y lo reconoce en el trino, en el tuit del presidente Petro que dice, refiriéndose al gobierno pasado, decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos de COVID. ¿No se trataba en los tiempos de COVID de ayudarle a la gente un salvavidas porque todos estábamos en crisis? Ahí hay dos problemas en esa decisión que se tomó en su momento. Primero, que no hubo un acuerdo con los usuarios, eso no fue una decisión ni hubo un acuerdo de pago con los usuarios que pudieran decidir si tomaban esa opción tarifaria o no, sino que fue directamente a cargarse a la tarifa y hoy no se puede cruzar contra lo que el usuario haya consumido, entonces es una deuda que quedó en el sistema. Y segundo, esa medida se adoptó sin haber hecho una reforma al régimen regulatorio de las tarifas, entonces se siguió subiendo la tarifa
el mercado en bolsa de la energía, y eso ha venido aumentando la diferencia y tenemos hoy un déficit como el que ya en las cifras que se han planteado. Cuando el presidente Petro dice en el trino de anoche, y usted lo confirma esta mañana, ministro, que esa deuda de 5 billones de pesos tiene que ser pagada, ¿cómo se imagina usted el saneamiento de esa crisis financiera, ministro? Pues yo creo que, y se lo dije a la intergremial, tenemos una mesa de trabajo con Asocodis, aquí tenemos que hacer un todos ponen. El gobierno hace un esfuerzo, pero las generadoras van a tener que hacer un esfuerzo y las empresas también van a tener que hacer un esfuerzo, porque definitivamente no podemos seguir cargando al usuario con esta situación, y es una situación en la que todos tenemos que poner y buscar la alternativa regulatoria, pero también económica, financiera, en la cual podamos tener saneadas las finanzas, sobre todo de cara al fenómeno del niño que ya estamos viviendo. Y ministro, ¿cómo se imagina usted esa reforma a la regulación que establece hoy en día las tarifas que pagamos los colombianos? ¿Va a haber regulación de precios? ¿Va a haber un tope máximo? Hay muchos que les preocupan que bajen las tarifas a sombrerazos. ¿Qué se está imaginando usted? Hay dos grandes asuntos que tenemos que resolver. Por una parte, lo que estamos viviendo hoy es exposición en bolsa. Hay dos mecanismos de mercado eléctrico donde se compra la energía. Uno son contratos bilaterales entre las empresas y las empresas comercializadoras y las generadoras, que se comprometen con la energía en unos plazos pues fijos, y el otro mecanismo es la bolsa. Cuando tenemos más energía comprándose y vendiéndose en bolsa, estamos expuestos a las variaciones como la que tenemos hoy, 800 pesos la energía, y las variaciones que hemos tenido durante el último año. Entonces hay que buscar la manera que esa exposición en bolsa se reduzca, que las transacciones en bolsa no sean mayoritarias o no sigan creciendo, y que logremos comprometer energía, ojalá en contratos bilaterales. Y por otra parte, tenemos que corregir imperfecciones en el mercado. Hay que mejorar la competencia en el mercado para que sea eficiente y que los precios que se fijan en la bolsa correspondan a la realidad y correspondan también a los costos que están asociados a la generación de energía. Ministro, aquí cuando hablamos de distribuidores de energía, hay empresas públicas, pero también hay empresas privadas. ¿La solución es igual para todos? Así como el problema no es el mismo para todos, porque algunas tienen más dificultades que otras, pues hay que desarrollar una solución, digamos, diferencial, que permita que las empresas logren la liquidez necesaria. Y esa es una determinación del gobierno, tenemos que resolverlo con las empresas, y por eso tenemos una mesa de trabajo. Algunas tienen una mayor exposición en bolsa, otras menos, entonces hay que buscar unas soluciones diferenciales, pero de fondo no podemos permitir que esto siga avanzando en la dirección que va. Es un problema heredado y ahora pues nuestro gobierno está comprometido en resolverlo. Sí, pues ministro, es que todos los problemas son heredados. Es decir, no solo el gobierno Petro. Y es heredado especialmente porque tuvimos 3 años de COVID. Quiero preguntarle, ministro, las personas que lo están escuchando en este momento, los colombianos, ¿nos alistamos para un aumento en tarifas de energía extraordinario para arreglar este problema financiero? No, nosotros estamos preparando, y nuestra apuesta esta es en un rescate a los usuarios que han tenido que cargar pues el costo del sistema mayoritariamente. ¿Me traduce y ahí vamos qué a hacer quiere decir esfuerzos. ¿Rescate para los usuarios? No vamos a subir tarifas, es nuestra decisión, y lo que buscamos es una tarifa justa, y ahí tendremos que hacer los esfuerzos tanto de gobierno, las empresas, los esfuerzos financieros para que no se siga cargando al usuario. Y entonces, si la deuda no se paga vía tarifas, ¿vía qué se va a pagar esa deuda de 5 billones? Tendremos que buscar mecanismos de financiación. Tendremos que buscar también mecanismos en los cuales las generadoras, las comercializadoras podamos extender y renegociar las deudas que nos permitan dar un mejor flujo de caja en este periodo, pero hacia futuro pues tener las condiciones financieras y la caja que permita ir recuperando sin cargarle a los usuarios. Pero ministro, usted básicamente lo que está anunciando es que se congelan los precios de la energía en Colombia, si le entiendo bien. ¿Cómo se puede lograr eso? Si por otro lado hay ciertos factores que pueden presionar hacia arriba las tarifas. No, yo no estoy diciendo que se vayan a congelar. Lo que tenemos que hacer es mejorar las imperfecciones que tiene el mercado en el modelo de fijación de precios, para que sean precios eficientes y que logren pues efectivamente en el manejo del mercado y la bolsa pues garantizar eficiencia. Y eso está regulado por el mercado energético, por el mercado eléctrico.
Ahora, el manejo de la deuda es algo que tenemos que llegar a un acuerdo con las empresas, en donde todos ponen, las generadoras, las comercializadoras, distribuidoras y el gobierno, de tal manera que podamos buscar un mecanismo de negociación de esa deuda hacia futuro y no cargarlo al usuario. Claro, claro. Las medidas son a futuro, pero es que esta deuda ya es en presente de los 5 billones de pesos por cuenta de la opción tarifaria, en donde dice usted es una deuda del sistema. Sí, pero es que en ese sistema es únicamente una deuda de los usuarios a las comercializadoras, que son el último y el cuarto eslabón en esa gran cadena de generación. Si los usuarios no les pagan a las comercializadoras, una vez más la pregunta, ministro, es ¿quién les va a pagar? Como les decía al comienzo, tenemos habilitada una línea, nosotros ya firmamos los conceptos con Findeter para poder hacer una renegociación de esa deuda con garantía del Estado, que permita a las electrificadoras, a las comercializadoras, distribuidoras, tener un flujo de caja. Y ahí vamos a hacer unos esfuerzos del gobierno para garantizar que ellas tengan ese auxilio financiero con garantía del Estado. ¿Y Findeter les va a pagar la plata, los 5 billones? Ahí tenemos hasta el momento habilitado cerca de 1.5 billones. Y el resto son medidas que tenemos que estudiar en la mesa técnica que estamos arrancando con Asocódigos y con las generadoras. ¿Y lo de Findeter sería en modo préstamo, ministro? Sí, sería una refinanciación de esa deuda para que no sea cargado a los usuarios y que nos permita ir generando mejor flujo de caja. Ok, allí una jugada, un movimiento financiero. ¿Y los otros 3 billones y medio? Hay unas deudas que se tienen producto de los subsidios. Esa es una decisión que ya hemos venido adoptando. Ayer les decía, giramos cerca de $500 millones para las electrificadoras, comercializadoras, muchas de ellas públicas, de tal manera que tengan flujo de caja en este periodo, y revisar qué otras deudas tenemos en donde podamos aliviar desde el gobierno nacional, desde el Estado, y buscar un mecanismo de financiación de pues lo que nos queda, el faltante, que será una búsqueda de balances entre las diferentes cadenas de valor del sistema, las generadoras, distribuidoras, comercializadoras, como les he dicho. Me parece que aquí hay una diferencia importante en lo que está pasando con el sistema de salud. Es básicamente lo mismo, las EPS dicen, ojo que nos estamos quedando sin plata, y aquí los distribuidores de energía dicen, ojo que nos estamos quedando sin plata. Usted, a diferencia de lo que pasa en salud, está reconociendo que hay el problema, ¿cierto? Claro, es un problema que tenemos que enfrentar y que todos en el sistema del sector conocemos. Y que habiendo problema, lo que hay es que buscarle una solución. Sí, nosotros hemos convocado a esta mesa técnica, pero también hemos convocado, creo que ustedes lo vieron anoche y la mañana de hoy, el mismo presidente escribió un trino explicando cómo la situación. Nosotros estamos convocando a unas mesas de usuarios en todo el país. En septiembre queremos hacer un encuentro nacional de usuarios que nos permita también conocer la opinión de la gente que está viviendo la situación y socializar las medidas que tenemos preparadas, un paquete de medidas con las generadoras, comercializadoras, pero también y fundamentalmente contando con los usuarios, con la gente. Ministro, a propósito, el presidente menciona los impactos del fenómeno del Niño. Pese a los créditos y recursos que se logren, que usted ha anunciado, ¿el fenómeno del Niño sí podría generar un apagón en Colombia? Debido al fenómeno del Niño, no tenemos, de acuerdo a los seguimientos que hemos hecho, ya durante este año se han hecho 7 comisiones de seguimiento al sector energético. Allí hacemos la evaluación de los embalses, de la situación del Niño, cómo evoluciona, el abastecimiento de energía, y el último fue el viernes. No tenemos una situación de desabastecimiento de energía. Creemos que con las condiciones que vamos monitoreando podemos cubrir la energía necesaria para el fenómeno del Niño. Hay otras medidas allí que se están adoptando para adquirir más energía durante lo que queda de este año, y el único problema que tenemos que cubrir es este tema financiero en el cual estamos trabajando. Claro, sin embargo, el riesgo de un apagón no es por el fenómeno del Niño per se, sino por el atraso en la infraestructura y por los problemas que se están registrando en varias subestaciones, particularmente en la costa atlántica, que están en muy mal estado. Ministro, ¿qué va a hacer usted al respecto? Ese es un problema estructural y hay que diferenciar, a propósito de unas cartas que salieron hace unas semanas de XM y de otras entidades del sector. Una cosa es el problema estructural de transmisión, que viene mucho tiempo atrás, en el cual estamos trabajando. De hecho, estamos desarrollando un plan Caribe 2 para el mejoramiento de la infraestructura. Esos son problemas asociados a la estructura de la red,
al sistema eléctrico, que no es endilgable al fenómeno del Niño. Evidentemente, si se junta, pues nos puede poner en dificultades, pero ahí tenemos un Plan Caribe 2 que estamos desarrollando con el Consejo Nacional de Operaciones y hacerle seguimiento a las obras necesarias para que no tengamos dificultades. Sí. Ministro, una pregunta final. ¿A qué se refiere el presidente Petro con la necesidad de bajar las tarifas de energía eléctrica anoche? Lo que les mencionaba, necesitamos mejorar las imperfecciones del mercado eléctrico y garantizar que realmente sean eficientes y que no tengamos ningún asomo de especulación ni ningún asomo de abuso en el manejo del mercado eléctrico y en las tarifas. Sí. Es el ministro de Minas y Energía. Ministro, ¿usted sabe qué fecha es hoy? Hoy es 30, 31. 30 de agosto. ¿Sabe cuál es la siguiente pregunta obligada, ministro? Dígamela. La de siempre de finales de mes. Precio de la gasolina. Precio de la gasolina, sí, señor. Bueno, estamos teniendo las mesas de trabajo con los taxistas. Ahí hemos venido avanzando satisfactoriamente. Estamos definiendo un tratamiento diferencial y esperamos entre hoy y mañana tener un avance adicional al que tuvimos la semana pasada con ellos para definir cómo vamos a actuar a final de este mes. Pero para quienes no somos taxistas, para el resto de los mortales, ministro, ¿la gasolina sube mañana, pasado mañana, los mismos 600 pesos? Tenemos una reunión hoy con el ministro de Hacienda, quien es el que maneja la chequera y que pues está a cargo de cerrar el déficit. Estamos evaluando esas condiciones y yo creo que pues mañana tendremos que saber cuál va a ser la medida que vamos a adoptar. Y cuando usted se reúna con el ministro de Hacienda y el ministro le diga, bueno, Camacho, su opinión sobre este tema, ¿usted qué le dice, ministro? Pues yo creo que hay un tratamiento diferencial que si logramos con los taxistas es importante, que es pues gente que vive la economía popular, muchos del rebusque en los taxis. El ACPM no lo hemos tocado y creo que podemos hacer un esfuerzo para cerrar el déficit que queda del Fondo de Estabilización de Precios. Eso quiere decir, para los demás no taxistas, ¿habrá aumento en precios de combustibles? Traduzco yo. Es posible.